Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, jóvenes presentes en este quinto encuentro juvenil, taller del Cono Sur, las recompensas para los vencedores. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y tener la oportunidad de saludarlos y hablar con ustedes acerca de las recompensas para los vencedores. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 21, verso 7, y dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Las recompensas para los vencedores y el heredero de todas las cosas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos visto en esta escritura que Dios promete al vencedor heredar todas las cosas. El ser humano en la caída perdió su herencia y el título de propiedad regresó a la mano derecha de Dios. Y por esa causa el ser humano muere, por causa de que entró la muerte a la raza humana allá en la caída del huerto del Edén. Pero el título de propiedad de toda la herencia que Dios había entregado al ser humano, regresó ese título a las manos de Dios. Aunque la tierra, los animales y todas las cosas que están en este planeta Tierra quedaron esclavizadas en las manos del diablo, pero el título regresó a la mano derecha de Dios. Y por eso en Apocalipsis capítulo 5 aparece Dios sentado en su trono con un librito sellado por dentro y por fuera. Ese librito en la mano derecha de Dios. ¿Y quién se lo podrá quitar a Dios? Nadie. Por miles de años, y el diablo no ha podido sacarlo de la mano de Dios, aunque ha buscado la forma de hacerlo. ¿Cómo y cuándo buscó la forma de hacerlo? Miren, cuando Dios echó fuera al ser humano del huerto del Edén, fue para que no extendiera su mano y obtuviera del árbol de la vida y viviera eternamente. Ahí hubiera sido una ocasión en donde el título de propiedad hubiera quedado en las manos del ser humano y el diablo hubiera obtenido ese título, y a través de un ser humano el diablo estaría reinando por toda la eternidad. Ahora, luego de esa ocasión, el diablo ha tratado de obtener ese título de propiedad, pero se ha requerido un velo de carne creado por Dios, un velo de carne sin pecado. Y todos los velos de carne que el diablo ha tenido, que han sido instrumentos de él. Miren ustedes, después de la caída, Caín. Después de Caín, la descendencia de Caín. Después de esa descendencia de Caín tan directa,
de la serpiente, encontramos a Cham, el hijo de Noé. Pero que la Biblia nos enseña que por ahí fue que vino la simiente del diablo. Así es que hay un misterio ahí en Cham. Por eso ustedes encuentran que Cham y esa línea de Cham está maldita. Vinieron las maldiciones para esa línea. Y aún el hijo menor de Cham, que fue Canaán, recibió una maldición grande. Fue de esa línea de Cham que vino Cush. Y Cush fue padre de Nimrod, un poderoso cazador, el cual fue el primer hombre que tuvo un ejército y el cual organizó un reino, el reino de Babel, o sea, Babilonia, y ahí la adoración era directamente al diablo, una adoración satánica. Por eso es que cuando Dios habla de Babilonia, la madre de las fornicaciones, Babilonia la grande, hace referencia a ese nombre de Babilonia, porque toda religión pagana y toda idolatría proviene de Babilonia y ha ido pasando de generación en generación. De ahí proviene la adoración al dios Sol, la adoración a Apolo, la adoración a Zeus y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Cush vino a ser colocado como un dios y Nimrod también. Y encontramos que de ahí es que proviene el paganismo, de esa descendencia de Cham. Y encontramos que por eso es que Dios conecta directamente el reino del anticristo, de la bestia, con Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones. Porque el reino del anticristo para el fin del tiempo será nada menos que Babilonia actualizada. Será la descendencia de Babilonia, será la descendencia de la idolatría que fue establecida en Babilonia. Ahora de esa descendencia encontramos que el diablo tuvo diferentes instrumentos, pero todos vinieron por medio del nacimiento de la unión de un hombre y de una mujer. Encontramos que Caín fue el producto del engaño de la serpiente a Eva. Y hemos visto que todos los instrumentos que ha tenido el diablo han sido producto del pecado. Por lo tanto, no ha podido usar a ninguno de esos instrumentos para lograr obtener el título de propiedad, porque ha necesitado un velo de carne que haya venido sin pecado para poder ocupar la posición del pariente redentor de la raza humana, por cuanto el diablo tenía el derecho a hacer esa obra de pariente redentor. Pero como el diablo no es un creador, entonces no ha podido crear un ser humano o una persona, un cuerpo, sino que lo que ha tenido son perversiones.
son productos del pecado, los velos de carne que ha tenido. Por lo tanto, no ha podido entonces obtener el título de propiedad. Cuando él vio un hombre que vino sin la intervención de las relaciones íntimas de un hombre y de una mujer, pues él sabía que el Mesías vendría. Y cuando sospechó que Jesús de Nazaret era el Mesías, seguida vino con muchos halagos, seguida vino con grandes ofrecimientos, diciéndole que si postrado él lo adoraba, le daría todos los reinos del mundo. Y le mostró todos los reinos del mundo. Todos los que hubo, los que habían en ese tiempo y los que habrían en el futuro. Y le dijo que si él lo adoraba postrado, se los daría a todos. Porque esto significaba que entonces Jesucristo, el hombre que vino sin pecado, vendría a ser el velo de carne ungido por el diablo para, en esa forma, el diablo hacer su obra de pariente cercano a la raza humana y obtener el libro, obtener el título de propiedad por medio de Jesucristo. Pero ya desde antes de la fundación del mundo, ese velo de carne estaba ordenado por Dios para el mismo Dios llevar a cabo la obra de redención, convirtiéndose el mismo Dios en el pariente redentor de la raza humana, convirtiéndose el mismo Dios a través de ese velo de carne en un ser humano, en un hombre semejante a los seres humanos, para llevar a cabo así la obra de redención, pagar el precio de la redención y tornar a Dios, todos los hijos de Dios. Y así es como Cristo viene a ser el único con el derecho a tomar el título de propiedad para restaurarlo nuevamente a la raza humana redimida por la sangre de Jesucristo. No es para ser entregado al mundo, no, sino para ser entregado a la iglesia del Señor Jesucristo, encabezado en el fin del tiempo en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, por eso encontramos que Cristo estaba ungido con el Espíritu de Dios. Pero si hubiera aceptado la oferta del diablo, entonces la unción para Cristo sería la del diablo, la del espíritu del diablo, y se hubiera apoderado del título de propiedad y de toda la herencia con todos los seres humanos y con todo el universo. Por eso encontramos que cuando Jesús dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, fue una victoria para el ser humano, porque Cristo no aceptó la oferta del diablo y se mantuvo firme en el programa divino para el cual Él había venido. Por eso podemos decir, como decía San Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos redimió. Él es el que nos ha llevado nuevamente a Dios, que es nuestro Padre Celestial y nuestro Dueño y Señor.
Y ahora podemos ver que en el programa divino la herencia será restaurada a todos los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero, escritos en ese libro sellado con 7 sellos que es tomado por Cristo en el cielo y abierto y luego traído a la tierra. Entre todos los sellos, el 7º sello es el sello que causó silencio en el cielo cuando fue abierto, porque el misterio de ese sello es que ese sello es la segunda venida de Cristo, y por eso ahí cuando fue abierto el 7º sello no se escribió nada. O sea, no se escribió ningún símbolo, sino que hubo silencio en el cielo como por media hora. Y por eso también cuando los truenos emitieron sus voces, que son la voz de Cristo en su segunda venida, a Juan le fue prohibido escribir lo que los truenos hablaron, porque lo que los truenos hablaron es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es que está dicho por Dios a través del precursor de la segunda venida de Cristo, que los truenos darían a conocer el gran misterio del 7º sello, y que los truenos darían la fe, la revelación a la novia de Cristo, a la iglesia de Cristo, para el rapto, porque los truenos, siendo la voz de Cristo en su venida como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, revelan su venida como león y no como cordero, en su obra de reclamo, trayendo el título de propiedad a la tierra, a la raza humana, para la restauración de su iglesia, de sus primogénitos, a la vida eterna. Y para ese tiempo, que es el fin del tiempo, fin del siglo, fin del mundo y día postrero, es que tenemos las promesas de la gran voz de trompeta o trompeta final, llamando y juntando a los escogidos, y así preparándonos para nuestra transformación. Jesucristo habló de esa trompeta o gran voz de trompeta en San Mateo 24, verso 31, y dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Encontramos que está prometido ese recogimiento de los escogidos con la gran voz de trompeta bajo el ministerio de los ángeles del Señor, o sea, bajo el ministerio de Moisés y Elías, bajo estos ministerios prometidos para el fin del tiempo. El ministerio de Moisés, que es un ministerio dispensacional por segunda vez, y el ministerio de Elías por quinta vez. Encontramos que para este tiempo final, también San Pablo dijo que es necesario que nosotros seamos transformados, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero dijo: he aquí os digo un misterio, no todos ciertamente dormiremos, o sea, moriremos, no todos moriremos, mas todos seremos transformados. Una transformación para nuestros cuerpos, para vivir eternamente. Mas todos seremos transformados en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta. O sea, en la última trompeta. Pues la trompeta es la voz de Dios, la voz de Cristo, dándonos su mensaje. Cristo nos ha dado su mensaje para cada edad de la iglesia gentil. Y también nos ha dado el mensaje de cada edad de la iglesia hebrea. Pero cuando nos da el mensaje final, siendo la trompeta final, entonces es el tiempo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. La trompeta final o mensaje final, que es el evangelio del reino. Y el evangelio del reino revela, da a conocer, proclama el gran secreto de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y así es como en el fin del tiempo los escogidos estarán recibiendo la revelación del cielo con relación a la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, y estarán recibiendo el título de propiedad, el libro que estaba sellado con 7 sellos y que Cristo lo abrió en el cielo y lo trae a la tierra en su segunda venida como león de la tribu de Judá, para entregarlo a su iglesia, encabezada a su iglesia en su ángel mensajero, para la restauración de su iglesia a la vida eterna, y así heredar todas las cosas que Adán perdió en la caída. Porque la herencia de los hijos de Dios, que Dios le dio en el principio, será restaurada a todos los primogénitos de Dios. Por eso es que San Pablo nos dice que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Es en el fin del tiempo donde Cristo trae el título de propiedad a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino en el día postrero, en donde Él restaurará a la vida eterna todos los santos de la iglesia gentil que partieron en las edades pasadas, produciendo una resurrección de todos los escogidos de las 7 edades pasadas y produciendo una transformación de nuestros cuerpos, de nosotros los que vivimos, para una total restauración a la herencia que la raza humana perdió en la caída del huerto del Edén. Por eso es tan importante la venida de nuestro Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, muchas personas no entenderán la segunda venida de Cristo, así como no entendieron la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo,
Dios llevó a cabo todo en forma tan sencilla que el velo de carne, donde estaba el Espíritu de Dios, era un sencillo joven carpintero de Nazaret. Y el pueblo hebreo estaba esperando un rey, el rey de Israel, el rey de los hebreos, y le vino un sencillo joven carpintero, del cual Juan el Bautista y los seguidores de Jesús reclamaban y proclamaban que era el Mesías, el rey de Israel. Pero quienes decían estas cosas eran personas sencillas, como el mismo Señor Jesucristo era una persona sencilla. Pero esto no lo decía ni el sumo sacerdote, ni los doctores de la ley, ni los principales sacerdotes. No lo decían los miembros del Sanedrín. No, sino personas sencillas. Y como en todos los tiempos, así también fue allá, que la gente se deja llevar por lo que piensan y dicen la gente grande, los que han estudiado mucho y tienen posiciones muy altas y son grandes líderes religiosos en este planeta Tierra. Y la opinión del máximo líder religioso del pueblo hebreo, el sumo sacerdote, era que Jesús de Nazaret era un blasfemo, era un hombre que estaba causando problemas en medio del pueblo hebreo y que estaba causándole problemas a la religión hebrea. No creía el sumo sacerdote y el grupo del Sanedrín que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y si sospechaban que podía serlo, lo negaban. Porque era un hombre tan sencillo, Jesús de Nazaret, que ellos lo despreciaron. Pues la Escritura dice que vino sin atractivo para ser deseado. No fue deseado como rey de Israel, porque el pueblo hebreo y el sumo sacerdote y los grandes del pueblo hebreo no deseaban un carpintero sencillo como rey sobre Israel. Pero no recordaron que el mejor rey que ellos tuvieron había sido un sencillo joven pastor de ovejas. Y el Mesías prometido para el pueblo hebreo estaba señalado como hijo de David. Así es que sería también un hombre sencillo. Ahora, Cristo entendía lo que estaba pasando, pues él conocía todas las Escrituras y por esa causa él continuaba hacia adelante, aunque lo estaban rechazando. Pero él continuó hacia adelante cumpliendo el propósito para el cual él vino. Y aunque el pueblo no entendía y sus discípulos tampoco entendían todas las cosas, aunque sí sabían que él era el Mesías, el Cristo, pero hubo muchas cosas que ellos no comprendían, como la muerte de Cristo. Cuando él les hablaba de su muerte, ellos no comprendían. Y Pedro decía, que no te vaya a acontecer a ti tal cosa. Pero tenía que acontecer para que se cumpliera la Escritura y se llevara a cabo la obra de redención. Y el pariente redentor de la raza humana, el Goel de Dios, el pariente cercano, Jesucristo, el hombre sin pecado, pagara el precio de la redención, tomara todos nuestros pecados y se hiciera mortal y muriera el inocente, el sin pecado, por todos nosotros, al recibir todos nuestros pecados. Y así como cuando alguien
paga la cuenta que usted tiene en la tienda o en la farmacia o en algún lugar, ya no le pueden cobrar a usted esa cuenta, y menos si usted tiene una evidencia de que esa cuenta fue pagada. Y así ha sucedido con la cuenta nuestra. Jesucristo la saldó. Por lo tanto, usted no debe nada. Jesucristo es nuestro pariente redentor, el cual murió en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados y nos limpió con su sangre preciosa, y nosotros lo hemos reconocido. Por lo tanto, cuando Cristo nos ve a nosotros, Él nos ve sin pecado, porque Él los llevó y pagó la deuda. Cuando Dios nos mira, nos ve sin pecado y nos ve justificados, como si nunca antes hubiéramos pecado. Así es que podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo, por medio de Cristo, ha obtenido la redención. Sus pecados han sido perdonados y han sido los miembros del cuerpo místico de Cristo limpios con la sangre del Señor Jesucristo. Una iglesia sin mancha de pecado, porque Cristo limpió nuestros pecados. Y sin arruga, una iglesia pura, porque Cristo es el que ha hecho pura a su iglesia. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo místico de creyentes, en el fin del tiempo, tiene los derechos a la vida eterna, a la felicidad eterna y a todo lo eterno, porque Cristo nos limpió de todo pecado, nos regresó a Dios. Y por esa causa es que el título de propiedad es traído a la iglesia del Señor Jesucristo y es dado al mensajero de ese tiempo para que se lo coma, y así automáticamente lo está recibiendo la iglesia completa y se lo come a medida que recibe el mensaje de su ángel mensajero, porque ese es el lugar donde tiene que estar el título de propiedad, en cada uno de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, para la restauración de todos los derechos que perdió Adán y Eva en la caída, y así heredar todas las cosas que Adán perdió en la caída. Con el título de propiedad, la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo obtiene los derechos a su regreso a la vida eterna y a tener un cuerpo eterno cada miembro del cuerpo místico de Cristo, y tener la autoridad y poder que le había sido conferido a Adán, el cual él perdió, el cual está prometido que será restaurado a la iglesia del Señor Jesucristo, encabezada en el fin del tiempo en su ángel mensajero. Será una autoridad y poder ilimitado sobre tierra y cielo también, sobre toda la naturaleza. Es este el tiempo en que
cada miembro del cuerpo místico de Cristo que tiene las primicias del Espíritu recibirá la plenitud del Espíritu de Dios. O sea, recibirá la adopción. Será transformado cada miembro del cuerpo místico de Cristo y entonces tendrá la plenitud del Espíritu de Dios, el Espíritu teofánico dentro de un cuerpo eterno en el cual vivirá cada hijo de Dios. Todo esto está en la herencia que es restaurada a los escogidos de Dios en el día postrero. Por eso es tan importante conocer estas cosas y así creer con todo nuestro corazón la revelación de la palabra de Dios para nuestra restauración. Estas son recompensas para los vencedores que estarán viviendo en este tiempo final, en donde en toda su plenitud serán cumplidas estas promesas de estas recompensas. Y también para los que partieron en el pasado y están en el paraíso, serán cumplidas en toda su plenitud, por lo cual resucitarán y estarán en cuerpos eternos. Y también nosotros, los que vivimos en este tiempo final. Y luego reinaremos con Cristo durante el glorioso reino milenial, 1000 años para comenzar. Y con el cumplimiento de los 1000 años del glorioso reino milenial, sin ver muerte, esto mostrará que hemos sido restaurados a la vida eterna y a todo lo que había perdido Adán en la caída. Esto mostrará que somos los herederos de Dios a vida eterna y al reino eterno, que es restaurado por Jesucristo a los primogénitos de Dios, en donde Cristo es la cabeza de ese reino, en donde Cristo es el personaje principal, pues Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es el que ha llevado a cabo tan hermosa obra y tan importante obra en favor de cada uno de los primogénitos de Dios, por lo cual le damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos redimió en la cruz del Calvario con su sacrificio y nos limpió con su sangre preciosa, y ahora estamos listos para heredar todo lo que Adán perdió en la caída. Por eso es que el título de propiedad regresa en este tiempo a todos nosotros. ¿Para qué? Para que lo comamos, para que comamos el título de propiedad, la palabra revelada en este tiempo final. Y así seamos restaurados a la herencia eterna que Adán perdió. Y así vivamos por toda la eternidad como reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Las recompensas para los vencedores y el heredero de todas las cosas. El ángel mensajero, juntamente con los escogidos del fin del tiempo, heredarán. Y también los mensajeros de las 7 edades con el grupo de su edad. Ahora, siendo
que es siempre al ángel mensajero que viene el mensaje y vienen las promesas y viene la bendición, y de ahí se reparte para el pueblo estas bendiciones. Estas recompensas serán materializadas en el fin del tiempo, en el ángel del Señor Jesucristo, y de ahí se repartirán para todos los escogidos de Dios. Y así es como Cristo nos restaurará a la vida eterna con cuerpos eternos y a la posición de reyes y sacerdotes para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Las recompensas para los vencedores y el heredero de todas las cosas, el cual se sentará con Cristo en su trono. Así como Cristo ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono allá en el cielo. Ahora el vencedor se sienta con Cristo en el trono de Cristo, en el trono de David, para el glorioso reino milenial. Y en la iglesia del Señor Jesucristo, el trono es la edad de la piedra angular. Y ahí el ángel vencedor se sienta con Cristo en la edad de la piedra angular, en donde Cristo se revela, se manifiesta por medio de su ángel como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. El ángel solamente es el instrumento de Cristo, pero Cristo es el que lleva a cabo su obra, y Él es el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero tiene que usar a su ángel mensajero para manifestar estos atributos que Él prometió para el fin del tiempo. Por eso es que en el fin del tiempo Él ha prometido dar al vencedor autoridad sobre todas las naciones y regirlas con vara de hierro, y serán desmenuzadas como vaso de alfarero. ¿Y qué es lo que desmenuza a las naciones? Es la piedra no cortada de manos, que desmenuza la estatua, la imagen que vio la reina Nabucodonosor, que es el reino de los gentiles, el cual comenzó con el reino babilónico. Y ese reino babilónico ha ido pasando de etapa en etapa, pero siempre ha sido el reino babilónico actualizado. El reino babilónico actualizado en el imperio medo-persa. El reino babilónico actualizado en el imperio de Grecia. El reino babilónico actualizado en el imperio romano. El reino babilónico actualizado en el fin del tiempo en la bestia, con los 10 reyes que le darán su autoridad y poder a la bestia. Por eso es que es llamado el reino del anticristo de la bestia, Babilonia la grande. Misterio Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones de la tierra, porque será el reino babilónico actualizado. El reino babilónico que comenzó el rey Nabucodonosor, el cual está basado en el reino babilónico que estableció, que comenzó Nimrod, el hijo de Cush. Por eso es que a través de la Biblia se habla tanto de Babilonia y se da una sentencia a Babilonia
en diferentes lugares. Y se habla de otros reinos también que fueron malos ante la presencia de Dios y luego vienen a ser tipo y figura del reino de la bestia que estará en el fin del tiempo gobernando en este mundo y sometiendo a la humanidad a una adoración diabólica, a una adoración del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo se encarnará en el anticristo y será la bestia. Se encarnará en el hombre de pecado, como dice el apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero ese hombre de pecado, por cuanto habrá venido por medio de la unión de un hombre y de una mujer, no puede ser instrumento para redención. Y ya Cristo ha llevado a cabo la redención. O sea que al diablo se le ha hecho demasiado de tarde. Ahora podemos ver que en este tiempo final están aconteciendo y continuarán aconteciendo grandes eventos bíblicos, los cuales los escogidos entenderán, porque los entendidos entenderán, dijo Dios al profeta Daniel. Así es que viviendo en este tiempo tan importante, tenemos que tener nuestras cabezas levantadas al cielo para ver cumpliéndose en esta tierra las cosas que Dios habló por medio de sus profetas, de sus apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo y de los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo. Todas estas cosas que estarán sucediendo están señaladas en la Escritura. Y por medio del mensaje del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, Él nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder. Pues Él promete en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dar a conocer todas estas cosas cuando dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y para dar a conocer estas cosas que sucederán, el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para dar testimonio de qué cosas? De las cosas que deben suceder pronto, de las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso también en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero enviado por Dios que Cristo, con esa voz de trompeta, nos da a conocer las cosas que deben suceder pronto. Él promete darlas a conocer y envía a su ángel para, a través de su ángel, darlas a conocer. Porque Él necesita siempre tener un velo de carne en donde Él coloque su palabra y donde su palabra salga siendo predicada a través de la boca de ese profeta mensajero. Pues donde quiera que esté el verbo, la palabra, estará velado en carne humana.
para manifestar las cosas que Él ha prometido para ese tiempo. Es Dios en morfe, cambiando de un velo de carne a otro velo de carne, cambiando de un profeta mensajero a otro profeta mensajero, y cambiando de una edad a otra y de una dispensación a otra, en y a través de un velo de carne, de un profeta mensajero para cada edad uno, y para cada dispensación uno también. Es Dios en morfe. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, excepto en su velo de carne, que es lo que Él cambia de una edad a otra edad. Y para el fin del tiempo, Él hace un cambio de velo de carne y cambia del séptimo ángel mensajero, que fue su velo de carne para la edad de la Odisea y para precursar la segunda venida de Cristo, cambia el velo de carne de su ángel mensajero de Apocalipsis, capítulo 22, verso 6 y capítulo 22, verso 16, del cual dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Por eso es que el apóstol San Juan quiso adorar en dos ocasiones al ángel del Señor Jesucristo, porque vio que era el velo de carne donde estaba el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, llevando a cabo su obra final. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 7, este ángel que sube de donde nace el sol, en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, viene con el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el ángel del pacto, Jesucristo en espíritu. Y este ángel de Apocalipsis capítulo 7 es el que viene con el sello del Dios vivo. Es el que viene al fin del tiempo con el Espíritu Santo. Es el que viene con el ángel del pacto, ministrando a través de ese ángel mensajero para llamar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles con el mensaje de la gran voz de trompeta, y para luego llamar y juntar 144,000 hebreos en el fin del tiempo y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Por eso es que el ministerio final que Cristo coloca en la tierra en su iglesia es el ministerio de su ángel mensajero con el sello del Dios vivo, para materializar en él y a través de él las recompensas para los vencedores, y así cumplirse lo que Cristo ha prometido, y que todos los escogidos de las edades pasadas con sus ángeles de mensajeros también puedan recibir la herencia divina que había sido cancelada en la caída del ser humano en el huerto del Edén. Las recompensas para los vencedores y el heredero de todas las cosas. Miren ustedes cómo nos dice San Pablo que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ahora, siendo coherederos con Cristo, por eso es que él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es que estará coheredando en y el trono del Señor.
porque somos coherederos con Él. Somos coherederos a todo lo que Él hereda. Por eso también dice que le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Dice, así como yo he recibido de mi Padre. Eso es coheredando la misma autoridad, el mismo poder, coheredando el mismo trono, coheredando, ¿qué más? Todas estas bendiciones o recompensas las hereda Cristo y nosotros las coheredamos con Él. La iglesia del Señor Jesucristo, encabezada en su ángel mensajero en el fin del tiempo, cohereda con Cristo estas recompensas. Y el ángel mensajero las comparte con el cuerpo místico de Cristo completo. Por eso, miren ustedes, Cristo hereda como vencedor. Subió al cielo victorioso y se sentó en el trono del Padre. Y luego dice que tiene un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el nombre eterno de Dios. Él heredó todas estas cosas y ahora Él comparte esa herencia, diciendo, y ahora el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Y ahora el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. El nombre que él hereda, ahora dice, yo lo voy a escribir sobre el vencedor también. Eso es que estará coheredando el nombre que hereda el Señor Jesucristo. Y por consiguiente, la iglesia del Señor Jesucristo también, siendo coheredera con Cristo, recibe también ese nombre nuevo que es el nombre eterno de Dios. Y así es como recibimos estas recompensas. Así es como coheredamos con Cristo todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones, toda esta herencia que es bien extensa, la coheredamos con Cristo nuestro Señor. Las recompensas para los vencedores y el heredero de todas las cosas. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y será hasta la tardecita o la noche en que estará nuevamente Miguel con todos los jóvenes reunidos nuevamente, y quizás yo dé una visita también por aquí para saludarlos y despedirme de ustedes. Así que no me voy a despedir en estos momentos, me voy a despedir después cuando estemos ya en la actividad de despedida. Creo que hay una, ¿a qué hora, Miguel? Como a las 5 de la tarde. Miguel va a dar un receso para, les da tiempo a tomar café o agua o un refresquito, porque la cena es, ¿a qué hora, Miguel? ¿Hay cena hoy, Raúl? La cena es como a las 9, ¿verdad, Raúl? De 8 a 9. De 8 y media a 9. Y el tiempo, pues Miguel lo va a aprovechar bien con ustedes jóvenes. Y la actividad de preguntas y respuestas que iban a tener, ahí la van a tener con Miguel. Así es que
No sé si ya él les dijo que apuntaran todas las preguntas que tienen, las que no pudieron hacer allá en Olavarría, las tengan preparaditas para que así los fusilen a preguntas, porque después él los va a fusilar a ustedes a preguntas también, lo más seguro. Así es que si ustedes no aprovechan, él les va a hacer muchas preguntas a ustedes con relación al mensaje final para ayudarlos a todos ustedes. No es con el propósito de como hacen en las escuelas, que le hacen un examen y si no lo pasan, tienen entonces que repetir el año completo. No, sino más bien para entonces lo que no sepan, él entonces les explicará para que tengan un cuadro más claro y puedan comprender, porque el mensaje que hemos estado recibiendo es para creerlo con toda nuestra alma y para entenderlo también con todo nuestro corazón. Porque los entendidos entenderán. Y la buena tierra es aquella en la cual fue sembrada la buena palabra y la buena simiente nació y llevó fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esos son los que oyen y entienden la palabra. ¿Y dónde están los que oyen y entienden la palabra? Aquí estamos. Así es que estaremos nuevamente aquí para estar en la actividad con Miguel, en esta parte de las preguntas, de las respuestas también, y en la despedida ya de esta actividad del 5º encuentro juvenil y taller del Cono Sur, las recompensas para ¿quiénes? Para nosotros. Amén. Para ustedes y para mí. Para los vencedores. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, y coherederos con Cristo Jesús. Si Él dice, yo me sentaré en el trono, como decimos nosotros, y yo también. Yo tendré autoridad sobre todas las naciones, y yo también. ¿Por qué? Porque somos coherederos con Él. Él dice, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo quietecito ahí, porque no hay donde uno detenerse. Pero no se preocupen, que todos estos días continuaremos trayendo la palabra, y lo que no podamos darle aquí, lo estaremos dando en algún país y ustedes lo escucharán a través de videos y también lo leerán en folletos, porque todo es para ustedes y para mí también. Y en el milenio continuaremos predicando el mismo mensaje, y de seguro con más luz. ¿Por qué con más luz? Porque estaremos diciendo, esto es aquello que está escrito allá, cumplido aquí con nosotros. Y podremos decir, ven esta recompensa que dice aquí, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ven que tenemos autoridad sobre tal nación y sobre aquella nación también. Solamente decimos una palabra y ya hacen lo que se ha dicho. Así será en el milenio, y ya ustedes van a ver lo maravilloso que será todo en el milenio. Pero primero lo recibimos por palabra hablada aquí y lo creemos en toda nuestra alma, y se tiene entonces que materializar, porque es la palabra creadora de Dios siendo hablada para todos nosotros, directamente al alma, al corazón de cada uno de nosotros. Bueno, las recompensas para los vencedores y el heredero de todas las cosas.
Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Ya es hora quizás de pasar a la transmisión, o falta algún tiempito. Un minuto. Dos. Ajá. Bueno, ya tienen suficiente tiempo para pasar a la transmisión. Yo creo que casi por poco llegamos a la hora, ¿verdad? 10 minutos nos pasamos. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Y damos así tiempo para que Raúl y Marcos ya estén preparando todo para, muchas gracias, la transmisión al satélite. Y así que todos en la América Latina, el Caribe y Norteamérica puedan escuchar la conferencia de esta tarde, las recompensas a los vencedores y el heredero de todas las cosas. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel para continuar y finalizar en esta tarde. Y en la tardecita nos despedimos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago. Amén y amén. Gracias a Dios por el hermano William, gracias a Dios por este mensaje. Es una hora difícil, porque es una hora que le pega sueño a uno acá en también al lugar, ¿no? La que digamos, como que se siente más calor que ayer o anteayer, pues se siente, pero gracias a Dios por este mensaje. De todas maneras, estos mensajes nosotros tenemos que volverlos a oír. Hay que volverlos a oír, hay que repasarlos, porque en estos mensajes siempre hay muchas cosas que se le pasan a uno cuando uno los oye por primera vez. A mí me pasa siempre eso, que al oírlo por segunda vez, por tercera vez ya con calma, ya concentrado en aquello, uno puede entender muchas cosas de lo que el hermano William nos está dando en el momento. Bueno, Dios nos bendiga, agradecemos a Dios que el hermano William haya querido estar acá con nosotros y haya querido estar acá en esta actividad. Y mañana estamos nosotros saliendo ya para Bolivia, así que esperamos que Dios